Bien, el título del mensaje que el Señor quiere entregarnos en este día se llama Cara a Cara. Cara a cara. Cada uno de nosotros estamos anhelando, antes de convertidos y después de convertidos, un cara a cara con Dios. Los que queremos ver bien el camino del bien, ¿sabes? Lo único que nos permitirá pensar con claridad es cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Dios. Dentro de nuestra vida luchan en nuestra mente multitud de conceptos. No sabemos cuál de ellos es el mejor. Hay avidez en nuestra mente por oír voces que nos aconsejen, además de nuestra propia voz. Pero la voz más importante es la voz de Dios. Cuando tú llegues a un momento en la vida en que tú te sientes confundido, ¿sabes? No preguntes tanto, no pienses tanto, sino habla con Dios, que Él te dará la salida. Es la voz más importante que tenemos. Y esta es una de las mayores preocupaciones que puede existir en el ser humano. No estar firme en los pensamientos. Pero quiero que sepas, Dios se detiene a nosotros y nos habla cara a cara. Cara a cara. Vamos a ver la experiencia de un hombre al que Dios le habló cara a cara. De un hombre que necesitaba afirmar sus pensamientos. De un hombre exitoso, de un hombre rico, de un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero él sabía que aunque lo tenía todo, le faltaba lo más importante, y era ese contacto directo, ese cara a cara, esa comunión con Dios. Es la historia de Zaqueo. Veamos esta experiencia. Él era un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano entre los romanos era el arrendador o cobrador de los derechos públicos. Él era así como en Jericó, él era como el director de la DIAN en Jericó. Era el jefe de los recaudadores, muy rico, y por esta razón era odiado. ¿Por qué era odiado? Porque él tenía un negocio. Él trabajaba para el Imperio Romano, pero él cobraba de pronto mucho más de lo que tenía que cobrar por gente incauta. La gente incauta, en un momento dado, si no piensa bien, en el momento de pagar impuestos puede pagar más de lo que tiene que pagar. Lo correcto es pagar lo que uno tiene que pagar para el bien común. Y él vivía en Jericó. Jericó era una ciudad industrial. Ahí se producía mucho aceite, ahí se producían muchas higueras, habían muchas plantas productivas que eran materia para la industria. Y por esto en Jericó había mucha actividad, y por él vivir en Jericó, entonces él era un hombre muy rico. ¿Qué pasó con Zaqueo? Que un día, cuando Jesús llegó, porque cuando Jesús llegaba eso era más que un carnaval. Cuando Jesús llegaba a una ciudad era más que una batalla de flores. Cuando Jesús llegó a Jericó, había tanta gente alrededor de él. Por donde él iba, él sí que causaba un problema de movilidad en las ciudades. Por donde él iba, las multitudes el gentío era tan grande, la gente quería por lo menos verlo, porque es que ver a Jesús bendice. Aló. Vamos, fuerte ese aplauso. La gente quería verlo. Pero Zaqueo tenía un problema. Por mucho que tuviera los zapatos altos, por muchos tacones que tuviera, Zaqueo era muy bajito, demasiado bajito. Él no podía por lo bajito verlo. Pero ¿sabes qué? Él hizo algo interesante. Él dijo: yo soy bajito, pero hay árboles. Y se montó en un árbol. Y era un hombre, pero sin embargo se convirtió en un niño en ese momento. Porque tú tienes que convertirte en un niño para tener un encuentro directo con Dios. Tienes que dejar tu mentalidad, tus pensamientos para llegar a Jesús. Y Zaqueo se subió en ese árbol. Y cuando Zaqueo se subió en ese árbol, Jesús lo vio. Y apenas lo vio, ahí hubo un cara a cara entre Jesús y Zaqueo. Y sabes, cuando Jesús vio el ánimo de Zaqueo, no fue Zaqueo quien invitó a Jesús a su casa. Fue Jesús el que le dijo: Zaqueo, me quiero bajar en tu casa. Y en ese cara a cara, Zaqueo fue bendecido y su vida cambió totalmente. Vamos a leerlo en Lucas
en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Miren esta escena. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Yo le daría un aplauso al Señor. Yo le daría un aplauso al Señor. Mira, yo recuerdo en qué etapa de mi vida yo decidí tener una amistad especial con Dios. Porque hay un momento en el que a ti, a Dios, se te vuelve un ser interesante. Tú sabes que hay gente que tú de pronto nunca la has detallado y de pronto te fijas en una persona y comienzas como a pensar en esa persona y comienzas a hablar con esa persona y descubres la riqueza que hay detrás de cada uno de nosotros. Y así comienzan las amistades. Con Dios es igual. Hay un momento en que cuando tú te animas a tener una relación con Dios, tú debes hacer lo que hizo Zaqueo. Zaqueo no solamente oyó que Jesús estaba, sino Zaqueo dijo, soy un chiquito, pero yo me voy a montar, voy a hacer un esfuerzo por tener un encuentro con Él. Yo quiero verlo, yo quiero que Él me vea. Mira, para Zaqueo fue una gran sorpresa. De pronto para Zaqueo, él se hubiera conformado con una sonrisa. Pero cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú quieres hacer amigo de Dios, cuando tú corres y luchas por esa relación eterna, te vas a encontrar de que Él te va a dar a ti más de lo que tú le estás dando a Él. ¿Sabes que hay gente que se convierte en una necesidad? Yo pienso que la mayoría de la gente se convierte en necesidad, pero no todos. En el caso de Zaqueo, este no era el caso de él. Él era un hombre que al contrario tenía todo y más que todo. Él era un hombre exitoso. Sin embargo, aunque exitoso, necesitaba de Jesús. ¿Sabes? Y en esta ciudad va a pasar así. Hay mucha gente que van a venir a encontrarse con el Señor, o que vamos a llevarle al Señor a sus casas. ¿Aló? Porque ya se acabó el tiempo de que solamente el que cree es el que está en el templo. Se llegó el momento en que la que va a creer será toda la ciudad. ¿Lo está recibiendo? Nosotros hemos incursionado en política por orden expresa de Dios. Yo les he repetido muchas veces, no pertenezco a una familia que amó la política. Yo era liberal porque mi padre era liberal. Y mi padre era liberal porque le gustaba el color rojo, yo creo. Pero sabes, hubo un momento en que Dios me dijo, tenemos que entrar en política. Y hay algo interesante. Le obedecimos al Señor. Y el Señor eligió a una persona, la doctora Esther Molinares. No una persona que vino buscando un cargo político, una persona que nació en esta casa, una persona que ministra en esta casa, una persona que pertenece a la junta directiva de esta iglesia, una persona que ama al Señor. Y sabes,
Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero es que el Señor hace escenarios. Mira, el Señor construye escenarios que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O si usted llega a pasar por la vía 40, usted se da cuenta que allá hay todo un escenario tremendo. Y el que no pasa por ahí no se da cuenta, pero sabes que la ciudad sí trabaja. Y quiero que sepas, así es Dios. Dios trabaja sin que nosotros nos demos cuenta. Mira, sabes que nosotros hemos llegado en Colombia a ser el 15% de la población de Colombia. ¿Sabes qué implica esto? Que en un momento, cuando hay un proceso político y hay igualdad de condiciones en cuanto a caudal electoral, el político que es amigo de los cristianos o el político cristiano se lleva la victoria. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una capacidad para elegir. Quiere decir que en este momento los que van a gobernar a Colombia serán puestos directamente por la mano poderosa de Dios. La escritura se está cumpliendo en este país. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Me llama la atención de Zaqueo, un hombre bajito, pero un árbol le solucionó el problema. ¡Aló! ¿Sabes por qué? Porque tus problemas Dios los puede solucionar con un aplauso, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Las cosas están dadas para que tú triunfes. No estás solo. Dios se encargará de mostrarte cuáles son tus recursos que no ves. Y cosas inanimadas se convertirán en soluciones para que tus impedimentos desaparezcan y tú puedas encontrar la bendición a la cual Dios te está llamando. Pero quiero que sepas algo. Las soluciones no son tu Dios es más que tus soluciones. La solución no era el árbol llevó a Zaqueo Jesús. Por eso quiero que sepas, durante mucho tiempo en mi vida, si hay una lección que el Señor me enseñó por años, y pasaban los años y los 31 de diciembre, y el Señor me seguía diciendo lo mismo, hasta que lo entendí, hasta que se quedó grabado, hasta que lo puse como un sello en mi corazón. Hay una lección que el Señor me enseñó y le doy gracias por esa lección. Fue como mi madre repitiéndome cosas. El Señor me repitió algo: nunca confíes en tus recursos, porque tus recursos no son confiables, no son estables, pero confía en mí, que yo sí soy el Dios eterno, que tengo con qué respaldarte. No confíes en tu padre, no confíes en un esposo, no confíes en unos cuantos millones. Confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra y te tiene aquí en este lugar. Zaqueo oyó a Jesús y recibió la salvación. Vamos a pensar rápidamente 3 características de aquellos que nos hemos encontrado con Jesús. ¿Cuántos se han encontrado con Jesús? Y eso no te lo puede negar nadie. La gente puede decir de ti lo que sea, que eres duro, que eres flojo, que tienes mala memoria. La gente puede hablar, decir de ti lo que sea, pero nadie podrá decir que no somos encontrados con Jesús, que no dependemos de Jesús. ¿Aló? Una de las cosas que Zaqueo quería hacer era ver, se subió en el árbol para ver, y Dios le amplió la visión. Si tú leíste bien ese pasaje para leerlo, hay un contenido interesante. Zaqueo pasó de recibir a dar. Zaqueo cambió su actitud. Ya no era simplemente quiero ser rico y más rico y más rico. Hay gente que cree que la plata lo es todo. Hay gente que ama la plata. La plata no tenemos que amarla. Tenemos que amar lo que se puede hacer con la plata. Que la plata es para hacer bendición. La plata tiene que ser como un río. Un río, mira, un río que no tiene cauce. Un río que no se mueve, se pudre. Así es el dinero también. Y Zaqueo lo entendió. Entendió que la plata que tenía no era simplemente para poseerla. Cuando se encontró con Jesús, Dios le cambió su visión. Dios le mostró a Zaqueo que la plata que tenía era para hacer bendición a los pobres, para hacer bendición a los necesitados y para darle a aquellos que de pronto él los había estafado.
Visión es la capacidad que tenemos para entender nuestro entorno. Cuando tenemos visión, las cosas cambian completamente. Mira, visión es traer el futuro a la realidad. Visión es una invitación, una tarjeta de invitación de lo que Dios tiene en el futuro para que se convierta en una realidad en tu presente. A través de la visión. ¿Sabes qué es la visión? Ver con el ojo de Dios. Pídele a Dios: yo quiero ver con tu ojo. Pídele a Dios lo que tienes en tu ojo, ponlo en mi espíritu, y que mi espíritu se lo revele a mi alma, y mi alma luego que alcanza. Mira, cuando tú alcanzas a ver lo que Dios tiene para ti, nada ni nadie te puede detener. Vas a correr detrás de eso. Vamos, fuerte, fuerte ese aplauso. Cuando tus conceptos son claros, cuando sabes cómo piensa Dios, entonces tus pensamientos te dan seguridad personal. El conocimiento, la revelación se convierten en motores que te transportan al éxito y obligatoriamente se vuelven transferibles. Estarás tan contento de lo que está pasando en ti que tú vas a contarle a otros lo que has recibido de Dios. Por eso no podemos callarnos. Por eso tenemos que pensar en lo bueno, hablar de lo bueno. No podemos perder el tiempo en cosas que no edifican. Debemos invertir nuestro tiempo, nuestro diálogo en aquellas cosas que por gracia hemos recibido. Vamos a entregarlas también por gracia. 2, Zaqueo no solamente recibió una amplitud de la visión, sino Zaqueo también vivió experiencias difíciles. En ese momento, en ese cara a cara, el tener un cara a cara con Dios no es fácil. El estar cerca, mira, el estar cerca de Dios te hace fuerte, pero también te hace vulnerable. Apúntame eso, pastor. El estar cerca de Dios te hace fuerte, pero te hace también vulnerable. ¿Sabes? Zaqueo era un hombre envidiado por su prosperidad, pero ahora también lo estaban envidiando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se había fijado en él. Porque es que cuando Jesús se fija en ti, van a pasar cosas importantes que a ti solamente te van a ocurrir. ¿Aló? Anótame eso, pastor. ¿Lo estás recibiendo? No importa si hay 1000 contra ti, que si Dios está a favor de ti, tú eres un vencedor. Lo estás recibiendo, ¿verdad? De él se decía lo que era y lo que no era. Después de este incidente no se sabe si Zaqueo conservó su lugar en Jericó. Porque tú tienes que irte de un sitio donde la gente no te quiere, aló. Pero donde tú vayas, Dios va a seguirse contigo y Dios te va a bendecir. Vamos, fuerte, fuerte ese aplauso. Esto es verdad. Mira, ¿sabes qué significa Zaqueo? Todo el mundo hablando mal de él, ¿eh? Todo el mundo diciendo es un bandido. Porque aquí para decir bandido la gente, la palabra la tenemos casi que delante de los dientes, ni siquiera en la lengua. Es un bandido. Oyen cualquier cosa, es un bandido, corren. ¿Sabes? De Zaqueo se decía que era un bandido. Pero ¿sabes qué significaba el nombre de Zaqueo? Zaqueo significa puro e inocente. Y cuando Jesús le decía Zaqueo, Jesús sabía lo que significaba Zaqueo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Puro, inocente. Yo quiero que tú te mires a tu corazón y que tú mismo te digas un puro e inocente. ¿Sabes? La gente te puede ver como te quieran ver, pero Jesús y Dios te ve puro y te ve inocente. Para eso fue el trabajo de la cruz. Es que si no, Jesús no viene. Jesús no hubiera hecho un mal negocio. La cruz hubiera sido un mal negocio. Pastor, anótame eso. La cruz hubiera sido un mal negocio si Jesús al morir en ella no nos hace puros, inocentes a todos nosotros. Quiero que sepa que la iniciativa de abordarlo en su casa fue de Jesús. No fue Zaqueo el que invitó a Jesús, fue Jesús el que invitó a Zaqueo. ¿Sabes por qué a veces la gente se confunde tanto? Porque hay gente que no entiende que tienen que poner su mirada en ellos mismos y no la mirada en la vida de los demás. Cuando tú pones la mirada en la vida de los demás, te confundes a ti mismo porque no caben dos en ti. ¡Aló!
En ti nada más cabes tú. Anótame eso, pastor, lo estás recibiendo. Tú, mira, tú eres un universo. Tú tienes muchas cosas que pensar de ti. Hay muchas cosas que corregir. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucha visión que captar. Hay mucha energía que tú tienes que desplegar para bendecirte, para recibir lo que Dios te ha dado. Pero si te pones a pensar en los demás, y si además de ponerte a pensar en los demás, te pones a pensar en lo malo de los demás, ¿sabes qué? Ese veneno de pensar en lo malo de los demás, al primero que te hace daño es a ti. Tú no puedes vivir con el veneno de los demás, porque no te va, porque no es tuyo. Mira, nosotros tenemos que entender que hay jueces que han sido capacitados en este país, pero que el verdadero juez, el único juez, el que tiene corazón para ser juez, el que tiene amor para ser juez, el único que puede constituirse en juez, el dueño de todos nosotros, se llama Jesucristo. Tú sabes que hay una historia interesante que es conocida por muchos, que después de 14 años de que Pablo se convirtió y se fue a hacer un viaje misionero y fundó muchas iglesias, se fue a otros países. Por ejemplo, él se fue a Siria. En Siria había una ciudad importante llamada Antioquía. En Antioquía se formó una iglesia inmensa, poderosa. Era una iglesia no de judíos, era una iglesia no de prácticas religiosas, era una iglesia libre, era una iglesia normal, era una iglesia de solo creyentes, no era de judíos. Y cuando Pablo, que había sido un hombre de éxito predicando el evangelio, por primera vez se presentó a Jerusalén para contarles las cosas grandes, y él quería también saber si lo que estaba haciendo estaba correcto, y se sentó con los principales. Y Pablo lo dice de frente: los principales no eran tan principales, porque el único principal aquí en este mundo se llama Jesucristo. No te dejes influenciar por gente que quiere manipular tu vida. ¿Estás entendiendo? Pablo dijo: cuando llegué a Jerusalén me di cuenta que eran de carne y hueso como yo. Me di cuenta que eran gente normal como tú y yo. ¿Lo estás entendiendo? Y les preguntó, ¿y sabes qué le dijeron a Pablo? Reunidos todos en Jerusalén, la cúpula de los cristianos judíos, que eran una facción que eran bien religiosas, le dijeron: lo único que les pedimos a ustedes es que se acuerden de los pobres. No les estaba diciendo: bueno, por favor, póngase el kipá, por favor, circunciden a los niñitos. No le estaba diciendo: diezmen. No les estaba diciendo cosas que son de la religión. Le dijo: piensen en los demás. Y Pedro estaba feliz de la vida en Jerusalén y compartieron. Pero un día a Pablo se le ocurrió invitar a Pedro a Antioquía. Y cuando Pedro llega a Antioquía, feliz de la vida, compartiendo con todos los hermanos, con tranquilidad, no se puso religioso, no se puso pesado. Pero llegaron unos pesados, y cuando Pedro llegó, se dio cuenta que los pesados habían llegado, los religiosos. Pedro se volvió tan religioso como los que habían llegado. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Voy a enfrentarlo cara a cara, porque está actuando mal, es un hipócrita. Miren, yo quiero que ustedes lean esta palabra. Gálatas capítulo 2, versículos 10 al 20. Le dejo de tarea. ¿Cuántos saben hacer tareas aquí? Tú sabes que si hay una reunión y no quedan tareas, la reunión no sirvió para nada. ¿Aló? Si hay una reunión y de la reunión no quedó una tarea, la reunión no sirvió para nada. Le entrego una tarea. Léase todo el capítulo 2 de Gálatas para que entienda bien este concepto. Pero vamos a leer aquí, por razón del tiempo, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 10 al 20. Dice: la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles.
tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: sí, tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil. ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. ¿Está claro para ti? Pablo confrontando a Pedro. Pedro quería imponer ideas. Pedro quería imponer cultura. Pero Pablo no se lo permitió. ¿Sabes? Jesús veía a Zaqueo inocente y puro, aunque la gente no lo viera de esa misma forma. Nosotros tenemos que entender que vivimos en una ciudad donde hay diferentes comunidades. Tenemos que entender que en nuestra familia tenemos diferentes maneras de pensar. Pero aunque pensemos un poco diferente, podemos coexistir pensando en una sola cosa. Si tienes derecho a vivir, si tengo derecho a vivir, es porque Jesús dio su vida por mí. Porque cuando tú te subiste con Cristo a la cruz del Calvario, con Cristo fuiste juntamente crucificado. Y ya no vives tú, ahora vive Jesucristo a través de ti. Mira, termino con esto. Zaqueo se proyectó al futuro como un benefactor. La primera prueba de que Jesús es el rey de tu corazón es tu posición positiva hacia el futuro. Una de las cosas que puede hacerle más daño a una persona es hacerle creer a su propia alma que el futuro no será el mejor para ellos. Tú tienes que aprender a creer que tu futuro será mejor. Y tú tienes que dibujar tu propio futuro. Y tienes que decidir hacerlo mejor y creerlo mejor. ¿Sabes? Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, Jesús lo contagió con su energía. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Te voy a dar una lección importante. Tú no puedes anteponer tu vista y tu inteligencia a los sentimientos que tienes por aquellas cosas que sabes que Dios te va a poner en las manos. Los milagros no son para ser discernidos inteligentemente ni por la lógica. Los milagros son para ser recibidos simplemente por alguien que quiere algo y Dios se encarga de hacerlo. Los sentimientos de amor por lo que crees debes primar sobre la lógica de tu pensamiento. Tus ojos físicos están manipulados. No le creas a tus ojos físicos. Mira, cuando tú ves una foto, tú dices: oye, qué foto tan linda. ¿Sabes por qué nosotros podemos decir qué foto tan linda? Porque cuando estábamos en la realidad no veíamos esa belleza. A veces las cámaras reconocen más la gloria de Dios que nosotros los humanos. Anótame eso, pastor, lo está recibiendo. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que pasar por encima, ¿sabes qué? De nuestra parte hormonal. Tenemos que pasar por encima de nuestro estrés. Tenemos que pasar por encima de momentos de crisis para elevarnos en las alturas y pasar por encima de la tempestad y elevarnos como el águila delante de la presencia de nuestro Dios. Dios no te va a pedir que dejes lo que más quieres. Dios, ¿sabes qué va a hacer contigo? Va a hacer que tú quieras más aquellas cosas que tú más quieres. Porque tu fe va a crecer en la medida que pasen los años.
Te vas a quedar de 1,70, de 1,80. No sé si eres un bajito como Zaqueo, pero aunque seas un bajito, Dios te va a convertir en un gigante por ese cara a cara que tú has tenido con Él. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie.